Vamos entonces. Bienvenidos a la clase número 4 de Introducción a la Aerotermodinámica y Propulsión Espacial. El día de hoy nuestra agenda consiste en lo siguiente. Como siempre tendremos un muy breve repaso, muy breve de lo que hemos visto en clases anteriores. Continuaremos con los conceptos, donde incluiremos el principio de Arquímedes en este caso, y donde además vamos a empezar con la parte de hidrodinámica, que es bastante importante. ¿Ves? Comencemos entonces con el repaso. Primero, habíamos visto la ecuación básica de la aerostática, que me decía que las diferencias de presión o los gradientes de presión se debían principalmente a la aceleración gravitacional y que iban en la dirección de la aceleración gravitacional. Es decir, que la presión siempre iba a aumentar, siempre iba aumentando conforme iba bajando usted en un fluido. En este caso, en un líquido, usted dice que a mayor profundidad hay más temperatura. Usted se da cuenta que los buzos necesitan tanques para las mayores profundidades. ¿Por qué? Porque a medida que va bajando, la presión es mayor. Y la presión que sea mayor, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que usted, a medida que baja en el agua, tiene una fuerza por unidad de área en todas las direcciones de forma externa mayor. ¿Ves? Habíamos dejado unas 3 tareas. Entre ellas había una parte matemática, había un submarino y había otra adicional. Habíamos hablado que de esta se deducía el principio de Pascal, que me decía que sumarle a la presión en un punto una cantidad equivalía a sumársela en cualquier otro punto. ¿Por qué? Porque las diferencias de presión siempre iban a ser las mismas. Ah, correcto. Allí sí, pero acá no. Te agradezco. Muchas gracias, muchachos. Listo. Muchas gracias. Excelente. Ya vamos a ir subiendo las grabaciones a YouTube. Que queda faltando. Lo que queda faltando. Perfecto. Habíamos hablado del principio de Pascal, de los gradientes de presión, y habíamos hablado de que esto tenía que ver con una parte matemática que no necesariamente hay que verla en el curso, no tiene usted que utilizarla, pero es bueno que la sepa. Adicionalmente, pues acuérdese que en este curso no es lo más importante la parte matemática, sino su pasión, su gusto. Y no solamente eso, sino que esa parte matemática pues sería para un curso que no es introductorio. Entonces, ese tipo de temas o un tema de ese estilo va mucho más allá del scope de este libro. Perdón, de este curso. ¿Listo? Del alcance de este curso. Perfecto. ¿Alguna otra cosa se me escapa del resumen, muchachos? ¿Alguna otra cosa que de pronto no esté diciendo? No, todo está claro. Perfecto. Muy bien. Ok. Había quedado una tarea de un submarino acá, que espero la comiencen a trabajar, porque es tal vez la tarea que experimentalmente tiene mucho concepto y tiene, digámoslo así, la posibilidad de fallar o de tener que cambiar el diseño más veces que otras tareas experimentales. ¿Listo? Pero es muy gratificante y funciona muy bien, muy bacano, muy interesante. Perfecto. Vamos entonces con la segunda parte, que es lo que se llama el principio de Arquímedes. El principio de Pascal ya lo habíamos anunciado y decía que básicamente la presión se transfiere a cualquier otra parte del fluido cuando es una presión externa. El principio de Arquímedes, hay diferencias entre estos. Principio de Arquímedes, recuerde que un principio es algo fundamental, o sea, algo muy importante, y ahí se deducen los lemas, las leyes, bla. Por ejemplo, las leyes de Newton son leyes y no principios de Newton, ¿cierto? Porque vienen basados en los que son principios que son de conservación. El principio de conservación del momento lineal es el que da lugar, el que da origen, o el que genera, o el que luego se propone, o el que se estudia para
la tercera ley de Newton principalmente, y en general para todas las leyes de Newton. El principio de conservación de la energía es otra de las cosas interesantes. El principio de conservación de la carga, el principio de conservación de la masa. Esas son cantidades físicas que se conservan. Este principio de Arquímedes, pues no necesariamente es tan principio de Arquímedes, pero sí tiene que ver con algo. ¿Quién era Arquímedes? Note que Arquímedes era griego, Pascal era griego, entonces quédalo como Pascal, sería algo como así, yo creo que era con K, Pascal, ¿cierto? Y Arquímedes pues escribía algo parecido. Entonces, el principio de Arquímedes tiene que ver algo parecido con el principio de Pascal y en cuanto a lo que tiene que ver con los fluidos. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? ¿Recuerdan, por favor, muchachos, qué decía el principio de Arquímedes? Si alguien lo ha escuchado, si lo sabe, lo conoce, lo recuerda. Si no, pues no se preocupe, que para eso está el curso, ¿cierto? Recuerden que todo lo que se da en el curso son las herramientas para que usted pueda comprender la última parte del mismo, los últimos temas. Cuéntenme, muchachos, ¿qué recuerdan del principio de Arquímedes? ¿Qué dice? Que se hace sobre un cuerpo, está sumergido en un fluido. Sí. Es proporcional, pues es igual al volumen desalojado por Sí. el cuerpo inmerso. Algunas prácticas experimental uno, de pronto algunas ya lo vieron, si son de física o astronomía. Correcto. El volumen que se desplaza de un líquido a sumergir un objeto es igual al volumen del objeto. Listo, también. Perfecto. Entonces, parafraseando un poquito lo que me acaban de decir, todos los muchachos, correcto. Dice lo siguiente: un cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje o disminución del peso en dirección vertical, dirección contraria al peso, igual al peso del fluido desplazado, es decir, a la densidad del fluido por la gravedad, por la aceleración gravitacional y también por el volumen sumergido. Matemáticamente usted lo hallaría así. Aquí de pronto no se ve, pero yo se lo escribo entonces aquí. Ese es un vector B. B de la palabra buoyant o bollante, haciendo alusión a las boyas, ¿cierto? Se llaman las boyas, ¿cierto? Las peloticas o las cositas de las que ponen en un lago para señalar, para delimitar. Por eso la idea de bollante, porque flota. Esa es una manera. Y la otra, efectivamente, como me venían diciendo ahí, es que ese empuje es una fuerza vertical hacia arriba, que matemáticamente se calcula así, y que hace que los demás, o sea, que hace que el fluido, más bien, que el objeto, o que el fluido más bien sí, que el fluido se desplace por acción del objeto. ¿Cuándo se ve eso? Se ve en la siguiente forma. Cuando usted nunca les dio como curiosidad o de pronto no les pareció gracioso que cuando usted compraba el yogur con cereales, que en realidad era kumis con cereales, usted destapaba el kumis con la ilusión y con el interés de verlo hasta el borde, así, ver el kumis ahí, y acá le quitaba la tapa y después con la tapa hacía algo que no se puede hacer en la cámara. Perfecto, pero listo, esa es la idea, es el propósito, y usted tenía una coquita aquí, cuya coquita tenía los cereales, ¿cierto? Y usted imaginaba, o a mí siempre me pareció curioso, que ellos nunca le llenaban a uno el kumis hasta arriba. Y yo era, pero ¿por qué no me llenan el kumis? O sea, me están cobrando todo el kumis, pero me llenan más poquito. ¿Por qué? Una razón para eso, aparte de la economía, más que hablar de la economía, una razón para ello es que cuando usted le agregue los cereales, este volumen que antes tenía el kumis, ¿qué hace? Sube porque el cereal o los cereales desplazan el volumen del kumis, desplazan el volumen del líquido. Eso pasa, por ejemplo, cuando usted
le echa el azúcar al tinto, también pasa, le echa el azúcar al tinto y el tinto sube, principio de Arquímedes. Ah, pero espérate, entonces, ¿quiere decir que el azúcar flota? El azúcar flota, claro, evidentemente el azúcar flota. El azúcar desplaza el tinto y siente o percibe una fuerza boyante, hablando de la manera animista de considerar la naturaleza, siente una fuerza boyante, pero es mayor el peso y por eso el azúcar termina en el fondo. Además no se diluye, como pasa con la sal, que forma una solución. En este caso, pues los cereales casi nunca van al fondo, aunque uno los mezcla, y claro, quedan cereales en todas las partes del yogurcito, de ese kumis y bueno, ahorita hacemos la pausa para el kumis. Y después usted ya, obviamente ya sabe qué puede hacer con él. Entonces, el principio de Arquímedes, ¿qué me plantea? Me plantea una nueva cantidad que se conoce como el empuje. Algunos lo denotan con la letra E. La letra E nosotros la utilizaremos con otro propósito, entonces por eso no la escribo ahí. Por eso nosotros más bien la escribiremos con la letra B mayúscula, que se conoce como fuerza boyante. Y a eso se le llama el principio de Arquímedes. Este principio de Arquímedes tiene una relación matemática con el principio de Pascal, o más bien la ecuación de Arquímedes tiene una relación matemática con la ecuación de Pascal, que se las dejo de homework para quien sea de pronto más curioso y quiera observarla, quiera analizarla, lo puede hacer. Eso, dudas, preguntas, algo que no sea claro. ¿Cuándo se utiliza el principio de Arquímedes? Para todo objeto sumergido en un fluido. Y este es un objeto sumergido en un fluido, pero ahorita yo lo dibujo aquí. No, es más grande, son más grandes, ¿cierto? Yo me lo... Ah, no, este... Bueno, sí. Este es más fácil así. Y acá viene una cabinita. Y acá viene como un motorcito. Pues lo estoy dibujando así. Eso se llama un... ¿qué? En inglés se escribe así. Me corrigen si es con doble P. Y si está bien escrito. Sí, ok. Perfecto. Ahí les dejo, hay un cantante que tiene, pues, ustedes lo conocerán, pero bueno, más que yo. Pero sí, básicamente eso tiene que ver con los globos, porque los globos suben por diferencia de densidad. Con el principio de Arquímedes, uno puede establecer una diferencia de densidades y saber que un objeto, densidad del fluido menos densidad del cuerpo, y saber que un objeto puede flotar si tiene menor densidad. Entonces, si yo tengo un globo que viene acá enlazado con una cabinita, si yo tengo un globo y caliento el aire, si al aire le aumento la temperatura, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si uno aumenta la temperatura del aire? Hay un experimento que se llama... exacto, ya voy para allá, es correcto. Entonces, si uno aumenta la temperatura del aire, si consideramos el aire como pájaros volando igual al número de ratones trotando, si aumento la temperatura, el volumen permanece constante, la presión ¿qué? Aumenta, porque el número de moles cambia, la constante de gases y gases sigue siendo constante, la presión cambia. Ah, espérate, listo, entonces vea lo siguiente, presión es igual a ρ por R por T. También pasa lo siguiente, que la densidad disminuye. La densidad a mayor temperatura es más pequeña que la densidad a menor temperatura. Entonces acá el aire sube, vuelve y baja, pero lo que sabemos es que si el aire sube y tiene mayor temperatura, tiene menor densidad que el aire que está afuera, que tiene una temperatura más pequeña. Y por diferencia de densidades puede que comenzar a subir. Interesante, claro, evidentemente, porque con esto hacen los globos o han hecho los globos durante algo más de 120 años, ¿cierto? 110 años. Hay una parte experimental que también queda acá, que es otra de las tareas que usted puede presentar. ¿Listo? Otra de las tareas que usted puede presentar.
y se llama, como me lo escribieron por aquí, Elisaúl me lo escribió, algunos le dan un nombre, pero podemos llamarlo simplemente el buzo de Descartes. Buzo de Descartes. ¿En qué consiste? En hacer esto mismo. En hacer esto mismo, solo que ya no en el aire, sino en el agua. Materiales. Materiales. Un gotero, ¿cierto? Una botella, puede ser de gaseosa. No puedo decir la marca porque pues no me han patrocinado. No me han mandado ni siquiera gaseosita para tomar durante la clase. Y agua. Y agua. Entonces tiene usted acá la botella. Mete el gotero aquí. El fluido, el agua. Y puede hundir la botella y mirar qué pasa. A lo cual entonces usted le va a sumar una tarea adicional para hacer. Tarea con video, explicación, el video donde da la explicación de eso, y obviamente no solamente la explicación sino el funcionamiento, o sea que se observe cómo funciona y su funcionamiento. Esa sería otra de las tareas, muchachos, que pueden subir al Classroom. Las tareas van a seguir quedando por el Classroom, más fácil. Listo. Mucho más útil que continuar por el Drive. More questions. Más aporte, muchachos. Perfecto. Les dejo entonces para que lo trabajen. Y me cuentan cómo les va con él. Ok, con eso entonces terminamos la parte de hidrostática o estática de fluidos. Eso era lo básico, eso era lo que usted necesitaba saber. Ya sabe qué es la presión, qué es la densidad, bla 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 bla. Sabe qué es la gravedad específica y otras cantidades. Ahora es necesario pasar a la dinámica de fluidos, y esta es la parte más importante, digámoslo así, en las bases del curso. La dinámica de fluidos. ¿Qué es la dinámica de fluidos? Es la parte de la mecánica de fluidos o es la parte de la física que estudia los fluidos en movimiento. Para hablar entonces de la dinámica de fluidos es necesario hacer una alusión con el funcionamiento o el comportamiento de otros tipos de sistemas, como cuáles, como los sólidos. No voy a pasar acá el libro del cuaderno, eso lo pueden leer. Ustedes, me interesa más que ustedes tengan la idea de qué es lo que estamos haciendo. Los sólidos, ¿qué pasa con los sólidos? Recuerden que los sólidos son átomos que se encuentran fuertemente unidos y que para separarlos usted necesita mucha energía. Energía que por lo general no se le da a los sólidos porque siempre es grande, y en algunos casos conviene más que sean así, que sean sólidos. ¿Cómo hace usted para pasar de un sólido a un líquido? Le cede energía, pero esta energía es en forma de calor. Las partículas, cuando hablo de partículas hablo de los componentes primordiales, es decir, los átomos, o en su defecto las moléculas, comienzan a moverse un poquito más libre, y cuando comienzan a moverse un poquito más libre se transforman en una fase líquida. Perfecto. ¿Por qué es importante hablar de los sólidos? Porque cuando yo hablo de los sólidos puedo extrapolar a otras fases de la materia su comportamiento, en particular a los fluidos, que es lo que me interesa. Por ejemplo, entonces supongamos que suponga que usted tiene una barra de acero. ¿Qué tipo de acero? Cualquiera, no me interesa qué tipo de acero sea. Lo que sí es que esa barra de acero va a ser un sólido. Y como es una barra de acero, cuando usted golpea un objeto con una barra de acero,
El objeto suena, ¿cierto? Y este tipo de materiales tienen una particularidad, no solamente son firmes, son materiales rígidos, sino que ellos prácticamente no se deforman, pero sí tienen una característica, que cuando yo golpeo en un punto, puedo generar dentro un sonido, y no solamente eso, sino que golpeo en un punto y comienza a transferirse una perturbación en todo el sistema, en toda la barra de acero. Esa es una barra que no es maciza, pero puede verse también qué ocurre en ella. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar una barra maciza, y esa barra maciza en el dibujo la voy a hacer así. Para esa barra maciza, ¿qué voy a hacer? Le voy a ejercer fuerzas en dos direcciones, una vertical y una paralela a la superficie. La fuerza perpendicular la voy a llamar fuerza perpendicular o fuerza normal, y la fuerza paralela la voy a llamar fuerza tangencial. ¿Por qué fuerza tangencial? Porque es tangente a la superficie. Note que cuando se habla de las tangentes a una curva, por ejemplo, es tomar uno de los puntos y no tocar la curva más que en ese punto y hallar, por ejemplo, la pendiente de la recta, que eso es la derivada. Por eso le hablan a usted y le dicen, cuando cambian de tema, es que se salió por la tangente. Claro, hablaban del tema y se salió por otro tema muy diferente. Como yo, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Dirán algunos. Muy bien. Perfecto. Definimos entonces una cantidad física. Ya voy a terminar de hacer el dibujo. La voy a escribir aquí más bien. Que se llama el esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? Llámese esfuerzo a una cantidad física definida como la fuerza por unidad de área normal o perpendicular a. ¿Listo? En este caso depende del tipo de esfuerzo, perpendicular a o transversal. Dejémoslo de este modo, fuerza por unidad de área. Cuando yo hablo de fuerza por unidad de área, entonces me doy cuenta que esto tiene dimensión de fuerza y esto tiene dimensión de área. Tendría newton sobre metro cuadrado, y newton sobre metro cuadrado habíamos visto que unidades eran. Newton sobre metro cuadrado, ¿qué unidades eran, muchachos? Pascales. Entonces los esfuerzos se dan en pascales. Listo, acá es donde hay una diferencia, no se dan en pascales sino en newton sobre metro cuadrado. Así como el trabajo, como decir las cantidades en física que se dan, por ejemplo el momento o el torque, momento, es la fuerza multiplicada por la distancia, si lo quiere escribir así. Eso tiene unidades de newton, metro, y nosotros, a pesar de que sabemos que newton por metro es lo mismo que energía, unidades de energía, nosotros no decimos joules porque no son energía, sino que son newton por metro. De ese mismo modo, el esfuerzo es newton sobre metro cuadrado y no pascales. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? El esfuerzo puede ser de dos clases, de dos tipos. Uno, el esfuerzo tangencial. Esfuerzo tangencial, que sería la fuerza tangencial dividido el área. Y otra que es el esfuerzo normal o perpendicular, que sería la fuerza perpendicular dividida el área. Esos serían los dos tipos de esfuerzos que habría que considerar. Esos dos se dice que generan efectos diferentes sobre estos sistemas. ¿Por qué? Entonces piensen esto. La fuerza tangencial. Si yo le ejerzo una fuerza tangencial
a esta barra, nótela aquí, si yo le ejerzo una fuerza tangencial, la barra se mueve, la barra se desplaza, pero se desplaza como un conjunto, como un todo. Se mueve en esta dirección. Si yo le ejerzo una fuerza así, perpendicular, en esta dirección haciendo esto, lo que estoy haciendo es una fuerza que va en el área de la barra y que genera dos efectos. Uno en particular, si va en esa dirección, se genera un efecto que se llama de tensión, perdón, de compresión. Porque ¿qué está tratando de hacer? De comprimir la barra. Es un efecto en un sólido de compresión. Si van en sentidos contrarios, sería un efecto de tensión. Claro, porque está estirando el sólido. Estira el sólido. Este sería el esfuerzo normal de compresión o de tensión, tanto comprimiendo o a la barra estirándola, mientras que este sería el esfuerzo o estaría respondiendo por el esfuerzo tangencial que estamos analizando. ¿Qué genera un efecto, una fuerza tangencial? En un sólido no genera, comillas, mucho, pero en un fluido sí lo genera. Ya vamos a hacer la alusión a eso. Vamos bien, muchachos, hasta ahí. Una señita, por favor, me comentan. Listo. Entonces, mira, ¿dónde está todo eso? Insisto, en las notas lo puede leer, no tiene que sabérselo de memoria, pero es bueno que lo vea para que cuando vea el curso se dé cuenta de qué estaban hablando. Le voy a mostrar aquí entonces lo siguiente. ¿Qué pasa con un esfuerzo normal? Con un esfuerzo normal, usted tiene la barra inicialmente de este tamaño. Cuando le ejerce unas fuerzas para comprimirla, una fuerza normal para comprimirla o para estirarla, la barra queda de este tamaño. Es decir, la longitud que había inicialmente cambió, varió, y la longitud que tiene ahora ya no es L, sino que es simplemente L más un poquito más. L más un delta de L. Y entonces, ese esfuerzo que es perpendicular a esta área se puede calcular matemáticamente. Este es un esfuerzo normal. ¿Qué pasa con el esfuerzo tangencial? Con el esfuerzo tangencial pasa algo parecido, solo que en una dirección distinta. Este era el sólido. Cuando yo le ejerzo una fuerza por aquí, recuerden que el otro le estaba ejerciendo una fuerza por aquí. En este caso, como aumenta su longitud, entonces es hacia arriba y hacia abajo de la barra. Esta fuerza tangencial que se genera sobre esta área, hace que el sólido rote. Pero si el sólido está aquí, él no va a rotar, sino que va a hacer lo siguiente: se va a desplazar una cierta cantidad. Es decir, que ese sólido que antes tenía una longitud aquí, tiene una longitud L, se ha desplazado una cierta cantidad delta de L. Parecido, sí, solamente que este tiene un movimiento en esta dirección. Ese es un movimiento que tiene que ver con la forma de ejercer la fuerza, que es una fuerza tangencial. Ahora bien, en ese punto es importante notar que si el sólido tiene una fuerza de recuperación suficiente, ¿qué pasa después de que usted ejerce esta fuerza? El sólido regresa a su forma original. ¿Dónde se ve esto? Ah, excelente. Ustedes han visto los edificios más grandes cuando hay exacto, una estructura sismorresistente. ¿Qué es? No es una estructura sismorresistente, es una... Bueno, sí es sismorresistente, pero no porque resista, sino porque realmente es sismo, yo diría más bien sismo controlada o sismo respondiente. ¿Por qué? Porque una cosa es que ocurra un terremoto, un temblor en una estructura en la que todas estas barras son totalmente rígidas y no se pueden mover. Llega el temblor, se mueve la tierra,
y lo que hace toda la estructura es que se desbarata. ¿Por qué? Porque empieza a quitarle estos pedazos y como no se pueden mover de ahí uno respecto al otro, se va desbaratando todo y se desparrama, ¿cierto? Se vuelve nada ahí. ¿Qué pasa en las estructuras sismorresistentes? Pasa esto. La estructura sismorresistente no se queda quieta mientras la tierra se mueve. La estructura sismorresistente se va moviendo con la tierra, permitiendo que haya fuerza. En este caso, como el temblor iría en esta dirección y la estructura va en esta, es algo parecido a lo que estamos mostrando aquí. La fuerza va en dirección tangencial, la barra es vertical, la barra se comienza a mover para un lado, para el otro, toda la estructura se desplaza completa sin desbaratarse y permanece tal cual mientras está el sismo. ¿Me hago entender, muchachos? Es una estructura sismo respondiente, más bien, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo vamos hasta ahí? Eso depende también de la histéresis del material, ¿cierto, profe? Exacto, sí, correcto. De la memoria del material, el tipo de material que haya. Un material que pueda regresar a su posición inicial, que recuerde cuál era su configuración inicial. ¿Por qué? Porque si ya de pronto también el sismo es mucho, esto se extiende demasiado, pues ya ahí es otra cosa, ¿cierto? Ya se desbarata el material, pero la idea es que el material pueda hacer ese tipo de movimientos sin desbaratarse. De ahí que usted pueda calcular el esfuerzo con esas cantidades que acabamos de decir, con las separaciones de su posición de equilibrio. ¿Cómo? De la siguiente manera. El esfuerzo, matemáticamente, un esfuerzo cualquiera, se va a poder escribir de la siguiente forma, como un módulo de elasticidad, o una constante propia del material, multiplicada por una deformación. Y algo tan simple le puede dar a usted información sobre un sistema. ¿Por qué? Porque este módulo de elasticidad funciona para muchas cosas. En particular, en un gráfico, el esfuerzo, si es este vertical, este sería el esfuerzo. Y esto de acá sería la deformación relativa, o sea, delta L sobre L.